versículo 47. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, pedimos tu guía, pedimos tu instrucción, bendito Dios, en este pasaje. Esta es una de las parábolas que tú, Señor, pronunciaste específicamente a tus discípulos. Y no vemos, tú no la enseñaste o la explicaste como ocurrió con la parábola del sembrador y la parábola de trigo y la cizaña. Por eso pedimos, Señor, que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu para que podamos entender el verdadero significado y podamos aplicarlo a nuestra vida conforme la guía del Espíritu Santo. Pedimos esto con gran necesidad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y mis hermanos, ¿cuánto lleva el mensaje del Evangelio predicándose, proclamándose? Lleva casi 2000 años. Y ha sido proclamado en casi todo el mundo, podríamos decir que en todo el mundo. Y muchas personas en el mundo, a través de los siglos, han profesado ser ¿qué? Ser cristianos. Aunque muchos pertenecen a diferentes grupos denominacionales. En el día de hoy, actualmente, hay aproximadamente 7.000 millones de personas que pueblan el mundo. Si es más, si es menos, la diferencia entre ese número no es mucho. Y una tercera parte de esa cantidad, es decir, unos 2.500 millones de personas, en el día de hoy, que pueblan el mundo, profesan ser cristianos. Y, según lo que hemos visto en estas parábolas, eso quiere decir que esos 2.500 millones de personas profesan pertenecer ¿a qué? Al reino de los cielos. Ese número de 2.500 personas está conformado por testigos, está conformado por católicos, está conformado por mormones, por carismáticos, por pentecostales, por bautistas del sur, por bautistas del norte, por bautistas fundamentalistas, por bautistas reformados, etcétera, etcétera. Ese número de 2.500 millones de personas. Y muchos, cuando escuchan este número, que casi la tercera parte de la población mundial es cristiana, se entusiasman. Pero la pregunta es, ¿qué piensa el Señor al respecto? ¿Será que el Señor da por sentado que todas esas personas que profesan de alguna manera creer en Dios, creer en la Biblia, creer en Cristo, pertenecen verdaderamente al reino de los cielos? ¿Qué piensan ustedes? En la parábola del trigo y la cizaña, el Señor enseña que hay una mezcla entre cristianos y no cristianos, entre hijos de Dios y los hijos de quién? Del mal o del diablo. Ahora es necesario entender que los hijos de Dios no son todos aquellos que dicen ser hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que creen únicamente en la persona y en la obra de Cristo para la salvación de sus almas.
pero también están los hijos del mal, o los hijos del maligno, que el diablo ha entremezclado con los cristianos. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Que dice que un enemigo del que sembró buen trigo, de noche fue y sembró la cizaña. El Señor dice que así es el reino de los cielos, que en la actualidad hay una mezcla entre cristianos y no cristianos, y que estos no cristianos que son hijos del malo, el Señor los ha permitido esa entremezcla, y eso ha fungido como un obstáculo a la extensión del reino. El Señor ha permitido esa mezcla, y esa mezcla durará ¿hasta cuándo? Hasta el fin del siglo. Entonces desde ya podemos decir, por la parábola que el Señor explicó y que el Señor la explicó del trigo y la cizaña, desde ya podemos decir que aunque ese número es grande y entusiasmador para los cristianos, el Señor nos advierte en esa parábola que no todos los que profesan ser cristianos en realidad lo son. Y que en el día final, cuando Él regrese en gloria, cuando el Señor regrese en gloria, cuando el Señor venga a establecer su reino como Señor y amo del universo, solo los verdaderos hijos de Dios, es decir, los verdaderos creyentes, aquellos que en verdad se han sometido voluntaria y gozosamente al señorío de Cristo, estarán con Él por toda la eternidad. Pero los demás serán arrojados a la condenación eterna. Ahora nosotros vamos a considerar la parábola de ¿qué? De la red. Y esta parábola de la red, déjenme decirles, hermanos, desde ya, que es muy similar a la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola, la parábola de la red, el Señor usa una historia que tiene que ver con ¿qué? Con la pesca, muy bien, que tiene que ver con la pesca, y que era muy conocida por algunos de ¿qué? De sus discípulos. Recuerden que las parábolas son historias conocidas, son historias cotidianas que entendían claramente a aquellos que la escuchaban. Y nosotros podemos leer en algunos pasajes, como por ejemplo Mateo 4, 18 al 22, que algunos de sus discípulos, de los apóstoles, eran ¿qué? Habían sido pescadores. Mateo, por ejemplo, Pedro, Andrés, Juan y Jacob eran pescadores. Ese era su trabajo, ellos se dedicaban a la pesca como medio de sustento. Y el Señor los llamó y les dice que los iba a hacer pescadores de ¿qué? De hombres. Así que estos hombres que estaban con el Señor, que estaban escuchando la parábola, que eran discípulos de Cristo, que habían seguido a Cristo y que se identificaban con el Señor Jesucristo, conocían muy bien el tema de la pesca. Así que esta parábola era familiar para estos hombres. Y el Señor usa esta historia nuevamente para comparar ¿qué? El reino de los cielos. Es lo que dice el versículo 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Cuál es el elemento principal de esta parábola? La red. Muy bien. Uy, mire cómo llevamos el hilo. El elemento principal que usa el Señor aquí para comparar el reino de los cielos, la esfera de la soberanía de Dios en los corazones de aquellos que pertenecen al reino, es la red. La red. Dice el Señor que el reino de los cielos es parecido a ¿qué? A una red. ¿Cuántos aquí conocen una red? Bien, algunos conocen una red. Muy bien. Yo conozco dos clases de estas redes. Por ejemplo,
conozco la que y estas redes se usaban regularmente en el día del Señor o en el tiempo en que el Señor estaba predicando. Hay una red que se parece como una carpa, como un copo, así como un cono, perdón, como un gran cono. Y en la parte inferior, donde está el extremo mayor, esa red tiene unas pesas de plomo. ¿Qué fungen o qué función cumplen estas pesas de plomo? Bueno, que están distribuidas en la parte inferior de la red para llevarla al fondo, para hundirla, exactamente. Esa es una especie de red, pero hay otra. Esa especie de red se llama en varios lugares de este país se llama atarraya o chile. Allá en Tolima se llama chile, algunos la llaman chile, aunque si es más grande la llaman atarraya. Bien, pero hay otra especie de red, que también se usaba en el tiempo del Señor, que se llama la red barredera, que le llaman chinchorro en algunos lugares, o la barredera, que es una red alargada, larga, puede ocupar 5, 10, 15 metros, es larga y rectangular, y en uno de sus lados tiene esas pesas de plomo. Esa es posiblemente la red a la que se refería el Señor y que usa como elemento principal en esta parábola. ¿Por qué? Porque esa red era la que se usaba con mayor frecuencia para la pesca comercial. No olvidemos que Pedro, Andrés, Juan y Jacob se dedicaban a la pesca, trabajaban en la pesca, así que ellos conocían esta red barredera. Esa red normalmente era usada por dos barcas, y los pescadores ubicados en las dos barcas tomaban a la red por los extremos y la extendían en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, que era un lago, es un lago de agua dulce, que le llaman, yo no sé si será el único mar de agua dulce, ¿sí? Pero es un lago, el mar de Galilea es un lago, que está ubicado a 200 metros bajo el nivel del mar. Es un lago que está bajo el nivel del mar. La temperatura siempre se toma, o la altura siempre se toma sobre el nivel del mar. Este lago está más abajo del nivel del mar. Y esta red, las barcas, dos barcas, los pescadores en dos barcas, cogían la red y la extendían en el lago de Galilea, ¿sí? Y en ese trabajo, esa red recogía toda clase de peces. La historia es muy sencilla. Esa es la historia, muy sencilla. Para los discípulos no era necesaria una explicación de la historia como tal. Y luego el Señor dice que cuando la red está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, recogen y escogen los peces. Recogen en cestas lo que es bueno para comer y para vender, pero lo malo lo echan fuera. Los pescadores de esta parábola separaron los peces buenos para el consumo y para la venta y lo echaron en cestas. Tal vez en vasijas que retenían agua para mantenerlos frescos, vivos y frescos. Recuerden que en ese tiempo no había refrigeradores, por ende no había hielo, así que los peces que eran buenos para vender, que eran comerciales, se podían echar en vasijas con agua para mantenerlos frescos. Pero los que no servían, los que no eran buenos ni para el consumo ni para la venta, quizás no eran de mala calidad o quizás no eran aptos para el consumo. Hay peces que no se pueden consumir porque son venenosos, ¿sí? Eran desechados, eran echados fuera. Ahora, lo importante aquí no es la historia en sí, porque ellos la conocían.
sino la comparación que el Señor hace. ¿Qué dice? Así mismo es el reino de los cielos. Eso es lo importante. Es una comparación con la esfera de la soberanía de Dios sobre el corazón de las personas. Es una comparación. Es una comparación. Es una comparación. Así que ese es lo que el Señor hace. La red, que es el elemento principal, atrapa todos los peces. Y así es el reino de los cielos, dice el Señor. Compara el reino de los cielos. Lo que hace la red y los resultados de lo que hace la red. ¿Qué hace la red? Atrapa todo lo que encuentra a su paso. Una pregunta. ¿Qué es lo que introduce o provee una inclusión a las personas al reino de los cielos? ¿Qué es? ¿Qué es necesario para que una persona entre al reino de los cielos? Creer en lo que se proclama en el Evangelio. Así que, ¿qué es lo que introduce o provee una inclusión a las personas al reino de los cielos? La proclamación del Evangelio. O la evangelización, nosotros bien sabemos. Ahora, voy a ponerles un ejemplo para que entendamos qué es la red acá, en la parábola. Supongamos que vamos a un parque. Allí hay 100 personas. Todos están escuchando el Evangelio. Nosotros estamos predicando el Evangelio con el propósito de que todos no solamente escuchen el mensaje, sino que acepten el mensaje y alcancen la salvación. Dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que el punto crítico cuando se predica el Evangelio, ¿cuál es? Está en el creer. Ahora, todos escucharon, esas 100 personas escucharon, ¿cierto? Pero supongamos que de esos 100, 90 manifestaron creer. Solamente manifestaron, no significa que creyeron en realidad. Solo 90 manifestaron creer. Estas personas fueron las que fueron atrapadas por el Evangelio, como ocurre en la vida. Ellos manifestaron creer. Eso puede ocurrir en un tiempo evangelístico. Y eso de hecho ocurre en un tiempo evangelístico. Hay muchas personas evangelistas, van y predican y no les escuchan. Por ejemplo, ¿quién conoció a Willy Costilla? ¿Conocieron a Willy Costilla? Él es evangelista. Y a veces pone mensaje, 500 manifestaron creer en Cristo, pero esos fueron atrapados por la red. ¿Sí? Pero extendamos eso en el espacio y en el tiempo. Extendamos eso en el espacio y en el tiempo. ¿Cuándo comenzó la predicación del Evangelio? Cuando el Señor Jesucristo vino predicando el Evangelio. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, para que entren en él. Es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio para entrar en él. Durante el ministerio terrenal del Señor, miles seguían al Señor. Donde estaba el Señor se montaban ¿qué? Multitudes. Pero nosotros vemos que cuando el Señor murió y ascendió al cielo, ¿cuántos habían en el aposento alto? 120. Luego vino Pedro predicando a las multitudes. Y en Hechos 2 tenemos a 3,000 manifestando fe en Cristo. Luego en Hechos 4, en Hechos 5 tenemos a 5,000. Luego salen a Samaria. Luego se extienden hasta Antioquía. Luego van por Asia. Y hasta el día de hoy, el Evangelio ha llegado a casi todo el mundo. Miles de millones de personas a través de los siglos han manifestado fe en lo que el Evangelio anuncia, en la persona de Cristo. La red se ha extendido. La red se ha extendido. Y ha arrastrado todo lo que ha encontrado a su paso. Así que, ¿cuál es la explicación posible de esta parábola?
hay que tener en cuenta que el Señor no explicó esta parábola. ¿Cuál es la explicación posible? Que la red puede significar la evangelización. La red. Porque es lo que incluye. Es lo que incluye. No la iglesia. La evangelización. ¿Por qué? Porque la proclamación del Evangelio, la predicación del Evangelio es lo que incluye. El Evangelio proclama ¿qué? El perdón de Dios, la reconciliación con Dios y la salvación que Dios da por medio de la obra y la persona de Cristo. Y cuando se predica el Evangelio, se hace una invitación a todos los pecadores a que crean en lo que el Evangelio anuncia. Y muchos levantan la mano, muchos pasan al frente, muchos firman una tarjeta, muchos quizá comienzan un estudio de discipulado. Así que la red de la evangelización se ha ido extendiendo al mundo desde el ministerio terrenal del Señor. Y gran cantidad de personas, millones de personas, han manifestado creer en lo que se ha anunciado en el Evangelio. Han manifestado o han profesado que pertenecen al reino de los cielos. La segunda imagen que nosotros vemos aquí en cuanto a la red es cuando la red es ¿qué? Recogida. Cuando la red es recogida, ¿qué hacen los pescadores? Salen a la orilla, se sientan en un trabajo de cuidado y dispendioso, ellos separan los peces, los buenos de los malos. Los buenos, los que pueden llevar al mercado, y los que no sirven para comer. A los buenos los llevan a un lado, y a los que no sirven para comer ni para el mercado, los echan en otro lado. Y el Señor dice, ¿qué dicen los versículos 49 y 50? Así es, será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, así como hacen estos pescadores. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán ¿a quiénes? A los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor habla aquí, en los versículos 49 y 50, comparando este evento que se llevará a cabo en un futuro con el momento en que se saca ¿qué? La red del mar y se separan los peces. ¿Con qué lo compara? Con el fin del siglo. ¿Qué significa el fin del siglo? El fin de esta era presente, o lo que muchos conocemos como el fin de ¿qué? Del mundo. Muy bien. Eso quiere decir, mis hermanos, que hasta este momento, porque no ha llegado el fin del siglo, sino hasta este momento, la red del Evangelio está siendo ¿qué? Echada al mundo, está siendo extendida. El Evangelio sigue siendo predicado al mundo, sigue siendo escuchado por muchas personas, y muchas personas están profesando creer en Cristo. Por tanto, ellos están diciendo que pertenecen al reino de Dios. Muchos manifiestan creer, de modo que entre esa multitud de los que profesan creer hay que buenos hermanos. Buenos hermanos. Como en la parábola del trigo y la cizaña. De toda esa multitud hay verdaderos creyentes y falsos creyentes. Falsos creyentes. Muchos en la actualidad profesan creer en el Evangelio. ¿Y cuánto más cuando el Evangelio ha sido potabilizado? ¿Qué significa un Evangelio potabilizado? Mezclado. Cuando el Evangelio ha sido diluido. Hay una bebida y se diluye para hacerla más aceptable, más suave. Cuando el Evangelio ha sido medrado. Esa palabra medrar yo la conocí hace poco. Usted ha sido revestido.
Eso significa medrar, cuando el evangelio ha sido revendido. Por ejemplo, usted ve que muchas personas salen a la calle, por ejemplo, el pescado, ¿no? Uno escucha 3 libras de mojarra por 10,000 pesos. Pero usted va y compra y ahí le pesan 3 libras. Pero usted va y lo pesa en una pesa genuina y le va a pesar 2 libras o 2 libras y 4. Eso significa revender, eso significa medrar. El evangelio está siendo medrado. ¿Y sabe qué? Muchos están manifestando creer en ese evangelio. Hay muchos. El evangelio está siendo diluido para hacerlo al gusto de las personas. Ya no se predica del pecado, ahora se predica más del amor de Dios. ¿Quién quiere escuchar del amor de Dios? ¿Quién quiere escuchar que Dios me ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Ya no se predica el mensaje del que Pablo dice que no cura a los que se pierden. La palabra de la cruz ya no se predica. Ya ahora se predica del amor de Dios, de un Dios de amor, de un Dios que es, ¿cómo se llama? Un Dios que permite, que es permisivo, un Dios que no va a juzgarte, un Dios que no va a condenarte. Y muchos creen, muchos están tomando decisiones, profesando fe en Cristo, pero sin ser verdaderamente convertidos. Personas que tienen una apariencia de piedad, que se han aprendido algunas palabras de la Escritura y hablan piadosamente, que se memorizan versículos de la Biblia, pero que no han sido verdaderamente convertidos, que su corazón no ha sido verdaderamente transformado. Personas que se han aprendido el discipulado que se les da. Hay un libro de Paul Washer que se llama 10 cargos contra la iglesia moderna. Y tiene mucha razón el hermano Washer, porque uno de los cargos que él hace es precisamente eso, que se hace evangelización en la iglesia y una persona levanta la mano, inmediatamente comienzan a darle un cuestionario. Fácil, esa persona se lo aprende y nunca más le vuelven a hablar del evangelio y ya dan por sentado a esa persona cristiana. Pero su corazón no ha sido transformado. Se saben del discipulado, se saben del formulario, contestan bien las preguntas, pero no hay una transformación verdadera de corazón, porque el evangelio no ha operado en esa persona el poder de Dios para salvación. Hay muchos que pertenecen a la iglesia local y visible, pero no a la iglesia universal e invisible. Una cosa es pertenecer a la iglesia local, y cualquiera puede pertenecer a la iglesia local. Viene todos los domingos, dice las cosas correctas, miembro de la iglesia local. Pero pudiera ser no ser miembro, pudiera no ser miembro de la iglesia universal e invisible, que es la iglesia verdadera. En la actualidad, hay personas que se sientan en sillas, aún en el liderazgo. Hay muchas personas que pertenecen al liderazgo de la iglesia local, pero que no se van a sentar en la iglesia universal cuando el Señor se reúne. El Señor mismo lo advirtió en Mateo 7, 21 al 23. ¿No todo lo que me dice? Muchos que son meros profesantes, pero muchos que tienen el nombre del Señor en sus bocas, que dicen: Señor, Señor, Jesús es mi Salvador, yo conozco a Jesús, yo hice la oración de fe en Jesús. Pero cuando el Señor se manifiesta en el fin del siglo, se hará evidente la realidad de lo que son, cuando Cristo no los reconozca como suyos. ¿Y eso cuándo ocurrirá? En el fin del siglo, en el fin de esta era, en el fin del mundo, cuando el Señor regrese en gloria a reinar sobre sus súbditos, y allí estarán únicamente los que se han sometido de corazón a su señorío. Pero el Señor vendrá a condenar, a destruir a aquellos
que no se someten realmente a su señorío. Fíjense que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que perteneció a la iglesia bautista Betania, ¿sí? No, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No fue el que dijo yo soy cristiano, no fue el que dijo yo soy bautista no sé qué, no fue el que dijo yo escuché si cuándo, no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el fin del siglo. En el fin del siglo. Esa es la interpretación de la parábola. Los versículos 49 y 50 relatan el fin del siglo, relatan el fin del significado de la parábola de la red. Ese fin, cuando sacan la parábola, la extienden y escogen los peces, tiene que ver con el fin del siglo. Así como ocurrió con la red, así como ocurrió con la red que los pescadores terminaron esa jornada de pesca, ese lance, como algunos conocemos, eso que hacen los pescadores cuando lanzan la atarraya, cuando extienden el chinchorro o la barredera, cuando sacan eso, terminan ese lance, entonces escogen los peces. Y así será el fin del siglo. Así será. En el tiempo del fin del siglo, los ángeles del Señor se van a encargar de ¿qué? De apartar a los malos de entre los justos. Esa entremezcla entre justos e injustos, entre creyentes e incrédulos, va a terminar con ¿cuándo? ¿En el fin de qué? Del siglo o en el fin del mundo, como queramos verlos. Los que han sido justificados por la gracia de Dios a través de la persona y obra de Cristo por medio de la fe, serán llevados al reino. Y los injustos, los malos, aun si profesaron fe en Cristo, pero que esa fe no fue genuina, ya no podrán seguir pretendiendo pertenecer al reino de Dios, porque esa mezcla va a terminar con la venida del Señor. En ese tiempo, la verdadera condición de cada persona se va a hacer evidente. ¿Y quién la va a hacer evidente? ¿Quién la va a hacer manifiesta? El mismo Señor Jesucristo. En ese día, en ese gran día, Él va a decir a muchos que estuvieron autoengañados, pensando que eran lo que en realidad no eran: nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Qué significa esa declaración? ¿Será que Cristo no nos conoce a todos, buenos y malos? Sí. ¿Justos y injustos? Sí, claro, porque Él es omnisciente. Pero significa que Él nunca lo reconoció como su Dios. Nunca ellos tuvieron una experiencia verdadera con el Señor. Quizás sintieron lo que les predicaron, porque quizá en esa predicación les ofrecieron una salida a sus problemas temporales: falta de amor, dinero, salud. Y asintieron eso cuando se les predicó. Quizá algunos pensaron que por hacer cosas como congregarse, bautizarse, van a ir al cielo. Quizá algunos porque pensaron que entrando en un sistema de reglas, de cosas, iban a evitar el infierno, pero lo hicieron no amando al Señor Jesucristo. Miren, hermanos, todo aquel que hace cosas, como por ejemplo venir a la iglesia para evitar que le vaya mal la semana siguiente, no está haciendo las cosas por las motivaciones correctas. No está haciendo las cosas por las motivaciones correctas. Y quizá alguno que hace cosas para evitar el infierno no está haciendo las cosas con las motivaciones correctas. El que pertenece al reino de Dios,
hace las cosas porque ama a Dios, por amor a Dios. Las parábolas del tesoro escondido y la perla del juez. ¿Qué quisieron esas personas? Dejaron todo por amor, porque se sintieron atraídos por el tesoro, por la perla preciosa. Mis hermanos, esta parábola, al igual que la parábola del trigo y la cizaña, nos muestra que solamente hay dos clases de personas en el mundo. Así hayan muchas iglesias, así hayan diferentes denominaciones, diferentes grupos sectarios, solamente hay dos clases de personas en el mundo: las justas y las injustas, las buenas o las malas, los hijos de Dios o los hijos del mal. Pero hay muchos que creen estar en el grupo de los buenos o de los justos o de los hijos de Dios, pero nunca han sido convertidos. Hay muchos que son simplemente crédulos, pero no verdaderos creyentes. A esto dice el Señor, versículo 50, que los echarán en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Yo me he imaginado ese día. A veces me quiero imaginar ese día. Voy a pensar cómo será ese día. Yo creo que será un día de asombro, un día de terror, un día de temblor. Un día de temblor, imagínense. Uno pensando que es, y el Señor dice: no, no es, ya no hay nada que hacer. Será un día de terror, un día de temblor, pero también será un día de rabia para muchos. Cuando el Señor revele la verdadera identidad de muchos, que van a reclamarle al Señor. Miren cómo en Mateo 25:44, muchos, los de la izquierda, miren cómo le respondieron al Señor. Los de la izquierda son los malos, y ellos le van a reclamar al Señor: Señor, ¿cuándo hicimos eso? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, enfermo, en la cárcel y no te asistimos? ¿Cuándo pasó eso? Dime cuándo. ¿Y sabe qué? Ese lloro y ese crujir de dientes significa que muchos van a llorar su desdicha eterna de haber escuchado el Evangelio y de no haberlo creído de corazón. Pero hay muchos que rechinarán sus dientes, y ese rechinar de dientes quizás sea de dolor, pero en algunas ocasiones puede ser de rabia. De rabia, porque no van a estar de acuerdo con el juicio de Dios. No van a estar de acuerdo. Les parecerá injusto. Y en el infierno, en el horno de fuego, van a rechinar sus dientes de ira contra el Señor. ¿Usted se imagina hoy en día que la gente no quiere hablar de juicio? El juicio es algo que es alérgico. Ya no se quiere hablar. El pecado es algo que es alérgico. Estamos en un mundo de aceptación, en un mundo de inclusión, donde todo el mundo debe ser incluido y nadie debe ser excluido. No importa lo que piense, no importa lo que haga. Estamos en el tiempo posmoderno. No hay una verdad absoluta. Yo decido creer en Dios a mi manera, y la verdad que yo creo, esa es verdad, y tu verdad es tu verdad. Pero ¿qué pasa cuando venga el Señor? Allí se va a manifestar la verdad. Y muchos no van a estar de acuerdo. No, me parece injusto. Y estarán en el infierno rechinando sus dientes de ira contra el Señor. Porque dicen es que es el mismo Dios que alaba. Sí. Es increíble. Es increíble. Mis hermanos, esta parábola son comparaciones ilustrativas de aspectos del reino de los cielos, de aspectos del reino de los cielos. Aspectos en su mayoría presentes. Lo que compara la red que está recogiendo los peces es lo que está pasando hoy. Pero también estas parábolas reflejan aspectos futuros, o revelan aspectos futuros, o manifiestan aspectos futuros, como por ejemplo, ¿cuál? El fin del siglo. Lo que va a pasar el fin del siglo.
Ahora, ¿qué es la soberanía? Quiero explicar esto para terminar. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la esfera de la soberanía de Dios. Es el espacio en el que Dios ejerce su gobierno, donde su voluntad es respetada y cumplida. ¿Eso está pasando en la actualidad de hoy? No. No vemos que eso se está cumpliendo en todo el mundo. No vemos. Vemos maldad, vemos pecado, las leyes corruptas que se están emitiendo y que se están implementando y que se están obligando hoy en el mundo. Gobiernos tiránicos que se están saliendo con la suya. Quizá, hermano, mire, ayer salimos del terminal, nos tocó ir hasta el terminal el terminal del norte, que le llamamos nosotros. Y es increíble, uno sale de ese terminal y ese caño que hay por la vía del ferrocarril llena de venezolanos. Que hay, es increíble, esas personas corriendo por una moneda. Y nosotros sabemos por qué es un gobierno tiránico. El gobierno del presidente Nicolás Maduro es un gobierno tiránico. Y nosotros vemos que se están saliendo por la suya. ¿Dónde está la soberanía de Dios ahí? Y nos preguntamos, ¿dónde está el gobierno absoluto de Dios? Pero eso no significa que el reino de Dios ha perdido su poder. No estamos en un tiempo y en un espacio en el que Dios ha permitido una esfera de un gobierno de tinieblas. Dios ha permitido soberanamente que el diablo ejerza su poder. Él le ha permitido que él sea el príncipe de este mundo. Por eso el pecado tiene tanta influencia. Por eso todas las personas que existan y que han nacido hasta el día de hoy nacen en la esfera del pecado. Porque todos hemos nacido en pecado. Tú naciste en pecado, yo también. Pero Dios, ese pero es glorioso. Pero Dios en este momento está estableciendo su reino en el corazón de cada verdadero creyente. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás esta mañana en este lugar, toda persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo completamente, confiando completamente en la persona y en la obra de Cristo, pertenece a ese reino. Cristo está morando en el corazón de todos los verdaderos creyentes por medio de su Espíritu. Y Él está gobernando desde el corazón de esa persona. Y Él lo está capacitando para que pertenezca a ese gobierno, para que responda a ese gobierno de Cristo, gozosa y voluntariamente. Él lo está haciendo a su señorío. Eso fue profetizado por Dios, por ejemplo, por el profeta Ezequiel, 700 años antes de que viniera Cristo. Dice Ezequiel 26 y 27. Allí vemos cómo opera el reino de Dios en la actualidad en cada cristiano. Cómo opera en cada persona que verdaderamente pertenece a Él. Dice, os daré un corazón nuevo. Ezequiel 36 y 26. Ezequiel 36, 26 y 27. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fíjense lo que dice el versículo 27. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y lo pongáis por ahora. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Dónde lo hace? En nosotros. En nosotros. Así es como el reino de Dios está operando en la actualidad. Así es como el reino de Dios está operando hoy. Miren, mis hermanos, nadie naturalmente puede someterse a Dios de corazón. Nadie. Pablo dice en Romanos 8:7 que las intenciones, los deseos, las inclinaciones de la carne, de la naturaleza pecaminosa, conducen a la enemistad
contra Dios. Toda persona naturalmente está contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios, no quiere y tampoco puede. Eso es alguien natural. Así estábamos todos, los que hoy pertenecemos al reino de Dios. Nosotros no queríamos y no podíamos sujetarnos a ese reino. Pero Dios, a través del Evangelio, comenzó una transformación en aquellos que creímos, que nos arrepentimos por gracia. Dios operó su gracia, cambiando nuestro corazón para que fuéramos sensibles a la voluntad de Dios, para que fuéramos sensibles a la palabra de Dios. Dios tuvo que colocar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2, 2 y 13. ¿Para qué? Miren lo que dice el versículo 27 de Ezequiel 36. Y pondré entre vosotros mi espíritu. ¿Qué es? Eso es lo que hizo Dios en nosotros para que creyéramos en Cristo. Eso fue lo que hizo Dios en nosotros para que amáramos su palabra. Eso fue lo que hizo Dios en nosotros para que quisiéramos someternos a su voluntad, para que fuéramos a la palabra y dijéramos: ¿qué quieres que haga, Señor? Quiero hacer tu voluntad, siento un deseo de hacerlo. Eso es el reino de los cielos en la actualidad. Aunque Dios permite que el diablo tenga una jurisdicción en todos aquellos que Él está salvando por gracia, introduciéndolos al reino, los está capacitando para que se sometan a ese reino. Si tú eres cristiano, tú perteneces a ese reino y por la gracia de Dios, tú amas y quieres someterse a ese reino. Si no, quizá tú eres de los peces que no sirven. Que al final del siglo, ¿qué va a pasar? Te darás cuenta que no eres. Y eso será tremendo. Eso será tremendo. Así es como el reino de Dios está operando en el día de hoy. Ese gobierno está de Dios, ese reino de los cielos, ese reino de Dios está operando en cada verdadero creyente. No se trata de nosotros esforzándonos en nuestra humanidad natural, tratando de obedecer a Dios, luchando contra un corazón que se niega a hacerlo, un corazón endurecido. Sino se trata de que Dios tuvo que cambiar nuestro corazón para que nos sometamos voluntaria y gozosamente a Él. Dios tiene que cambiar nuestro corazón para que lo hagamos. Y eso ocurre cuando, en el momento de la salvación, en el momento en que ocurrió nuestra salvación, y eso comienza a perfeccionarse a medida que nosotros avanzamos en este mundo como hijos de Dios. No se trata de profesar ser cristianos solamente. No se trata de vivir una vida que no queremos vivir. Es que tú quieres la iglesia, no quiero, pero me toca. No se trata de eso. Dios ya operó en nosotros y pertenecemos al reino para que amemos estar con el pueblo de Dios en el día del Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Si yo pertenezco al reino, Dios está obrando en mí, transformando mi corazón para que quiera someterme a ese reino. A ese reino. Así que eso no se trata de eso, hermano. No se trata de yo en mis fuerzas ahí, con un corazón que no quiere hacer eso, pero que quiero, pero que ahí en mi fuerza lo hago y estoy trastabillándome un día sí, un día no, 2 días no y media hora sí, y así no. Dios está cambiando mi corazón. Ese es el poder de Dios a través del Evangelio. Que pertenezcamos al reino de Dios, que deseamos someternos a Dios, que lo deseemos, porque Dios ya obró en nosotros para que nosotros vivamos para Él. Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer. La pregunta es, ¿ves el Evangelio? Porque mire, todas las parábolas encajan entre sí.
Todas las parábolas. ¿Ves el Evangelio? Y todo lo que lo comprende como un tesoro por el cual vale la pena despojarse de todo para adquirirlo. Cada vez que rebuscamos en ese tesoro, vemos que es de más valor para nosotros. Y estamos despojándonos de cosas para adquirirlo. ¿Sientes que el Evangelio para ti, su obra, su esplendor, vale más que todo lo que es de valor para nuestra vida en la tierra eterna? Mis hermanos, estas parábolas, que ya terminan aquí las parábolas de Mateo 13. Perdón, falta una. Pero estamos terminando. Son historias comunes, pero que no se quedan ahí. Son historias comunes que nos muestran y nos invitan a examinarnos si realmente pertenecemos al reino de los cielos. Podemos ser cizaña, muy parecidos a los verdaderos, pero no ser verdaderos. O ser como un pez, estar en la red del Evangelio por X o Y razón, sin ser un pez bueno, sin ser un verdadero creyente. La exhortación es a no esperar hasta el día del fin del siglo. No esperar hasta el día de la segunda venida del Señor para examinarnos si en verdad pertenecemos al reino. Si estos aspectos que están en estas parábolas son en realidad para nosotros. Por ejemplo, ¿cómo es tu corazón cuando recibiste el mensaje, la palabra? Miren, mis hermanos, aunque estamos luchando, un hijo de Dios lucha por someterse a Dios, tiene toda la capacidad para hacerlo, porque Dios lo ha capacitado. Dios le ha dado el Espíritu Santo. Dios tuvo que darnos el Espíritu Santo para que quisiéramos a Dios, para que quisiéramos la voluntad de Dios. Y eso es el reino de Dios ya en nosotros. Ya en nosotros. Ya está operando en nosotros. Si el mundo se cae a pedazos por la inmoralidad, por la maldad, pero nosotros ya pertenecemos al reino si somos cristianos. Y ya Dios cambió ese corazón. Dios ya nos dio su Espíritu para que andemos en sus mandamientos, para que obedezcamos su palabra, para que nos sometamos al Rey. La salvación significa aceptar a Cristo como Salvador, pero también como Señor. Porque inmediatamente Dios opera su gracia en nosotros, ya pertenecemos al reino. Y ya comenzamos a vivir esa experiencia de que Cristo es nuestro Rey. ¿Pasa eso en tu vida? Vamos a ver. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana todavía, Señor, por ese tiempo. Te pido que tú, Señor, nos ayudes a examinarnos realmente. Porque, Señor, vemos que la red está siendo echada, el Evangelio está siendo predicado, muchos son los que están quedando en esa red, pero llegará un tiempo en que realmente se separará los buenos de los malos. Así como el trigo de la parábola del trigo de la cizaña. Oramos a ti, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a ver nuestro corazón si realmente tú moras en él. Porque eso debe manifestarse en un deseo por someternos a tu voluntad, en un deseo por vivir, buscando en tu palabra tu voluntad y obedeciéndola, en un deseo por tener comunión con tu pueblo, en un deseo por vivir, por desarrollar el fruto del Espíritu. Padre, que nos examinemos, que no esperemos hasta el día en que se recoja la fe. Padre, oramos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo.